Durante las últimas horas, el rumor había estado corriendo en boca de todos, o de boca en boca, circulando entre las sombras del narcotráfico en Sinaloa. Aún no confirmado, pero imposible de ignorar, se decía que Óscar Noé Medina González, alias El Panu, uno de los hombres más cercanos a Iván Archibaldo Guzmán Salazar, había sido asesinado. La noticia estalló en el contexto de la narcoguerra que sacudía Culiacán, Sinaloa, la plaza más codiciada por el cartel de Sinaloa. En medio de los enfrentamientos por el control de la zona, las bajas ya empezaban a acumularse. Según los informes que comenzaban a surgir, dos de los mandos más importantes habían caído en combate. Entre los nombres que destacaban estaban el Primito, integrante del grupo armado conocido como los Rugrats, un brazo de la facción MZ del cartel de Sinaloa, liderado por Carlitos Rugrats. Pero la muerte más impactante era la presunta muerte del Panu, quien había tomado el mando de la seguridad de los Chapitos luego de la entrega del Nini, otro de los personajes clave en el entorno de Iván Guzmán. Los informes, aunque fragmentados, también mencionaban a un tal El Demonio, la mano derecha del Panu, quien habría sido presuntamente ejecutado junto a él. En un video circulando por la red social X, se podía ver los cuerpos sin vida de dos sicarios de los Chapitos, aunque no se confirmaba la identidad de los caídos. Los rumores indicaban que los responsables del ataque habrían sido sicarios enviados por el Machito Zambada, en una maniobra calculada para golpear directamente a Iván Archibaldo. La guerra interna dentro del cartel de Sinaloa estaba cobrando vidas de manera implacable. Para comprender la importancia de esta supuesta ejecución, es crucial conocer quién era Óscar Noé Medina González, alias El Panu, nacido el 11 de mayo de 1983 en Sinaloa, México. La vida temprana del Panu está envuelta en un misterio casi impenetrable. Apenas existen detalles sobre su familia o su infancia, y cualquier intento por trazar una línea clara sobre sus primeros años de vida está plagado de vacíos. Algunos han intentado afirmar que en algún momento fue parte del ejército mexicano, pero hasta la fecha no hay evidencia concreta que respalde esta afirmación. Lo que sí es cierto es que en algún momento el Panu se unió al cartel de Sinaloa y rápidamente ascendió en la jerarquía del grupo. Eventualmente se ganó un lugar en el círculo cercano de Iván Guzmán, el hijo del famoso narcotraficante Joaquín, el Chapo Guzmán. Su ascenso fue meteórico, consolidando su reputación como uno de los hombres más confiables de Iván. La primera gran victoria, por así decirlo, del Panu se remonta a principios de la década de 2010, cuando estalló una disputa entre Iván y José Rodrigo Arechiaga Gamboa, alias el Chino Anthrax. La rivalidad entre ambos comenzó, según los rumores, cuando Chino Anthrax abofeteó a Iván en un club nocturno. Aunque nunca se ha confirmado, esta humillación fue el inicio de una enemistad que duraría años. Sin embargo, atacar a Chino Anthrax no era una opción sencilla, ya que mantenía estrechos lazos con los hijos del Mayo Zambada, lo que proporcionaba un nivel de protección que lo hacía casi intocable. Pero todo cambió en diciembre de 2013, cuando Chino Anthrax fue arrestado en el aeropuerto de Ámsterdam. Este golpe debilitó la protección que los Anthrax tenían en Culiacán, lo que abrió la puerta para que el Panu y los hombres de Iván se movieran contra ellos. Un año después, en diciembre de 2014, el Panu presuntamente ordenó la ejecución de Jesús Quiñones Flores, alias Chiquillo Anthrax, después de que este último coqueteara con la viuda de un amigo cercano del Panu. El asesinato de Chiquillo fue la primera señal clara de que el Panu estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para proteger su lealtad hacia Iván. La influencia de El Panu no se limitaba a su capacidad para ejecutar órdenes sin vacilación. A medida que Iván Guzmán consolidaba su control sobre los territorios del cartel de Sinaloa, el Panu se convirtió en una pieza clave en la maquinaria del poder de los Chapitos. Uno de sus logros más destacados fue la creación de los Ninis, un grupo armado formado por sicarios leales a Iván y que reportaban directamente al Panu, no al Nini.
Este grupo, conocido por su brutalidad, se encargaba de mantener el control en Culiacán y proteger los intereses de los chapitos frente a cualquier amenaza. La relación entre el Pano e Iván era muy estrecha, pero no exenta de tensiones. Se rumoreaba que en varias ocasiones el Pano llegó a desconfiar de la creciente influencia del Nini, un subordinado que había ascendido rápidamente en el cartel. A pesar de las dudas, Iván consideraba que la violencia desmedida del Nini podía ser útil y lo mantuvo en su círculo cercano. Y el papel de El Pano no se limitaba únicamente a la protección de los chapitos. Según acusaciones estadounidenses, estaba profundamente involucrado en la producción y distribución de fentanilo, un negocio que había impulsado el poder económico del cartel de Sinaloa. En varias reuniones documentadas, se señaló que El Pano era quien transmitía las órdenes de Iván Guzmán a los operativos del cartel, asegurando que la producción de fentanilo continuara sin interrupciones. Además, su capacidad para ejecutar actos brutales de violencia era innegable. En 2017, se le atribuyó la participación en el secuestro y tortura de 2 agentes federales mexicanos. Los detalles de este incidente son escalofriantes. Uno de los agentes fue torturado con un sacacorchos de metal y su herida fue agravada al introducir chiles picantes en ella. Estos métodos, utilizados bajo la supervisión de Iván y El Pano, se convirtieron en una marca registrada de la brutalidad con la que operaba el cartel. Más tarde, en 2022, se reportó que El Pano ordenó una serie de ataques en Ciudad Juárez que dejaron un rastro de sangre y destrucción. Los negocios de un cartel rival fueron incendiados y civiles inocentes, entre ellos empleados de gasolineras y clientes de una pizzería, cayeron bajo el fuego cruzado. Los ataques fueron una muestra más de la violencia desenfrenada que caracterizaba el liderazgo del Pano y su alianza con los chapitos. Con la supuesta muerte del Pano, el cartel de Sinaloa enfrenta un vacío en su estructura de poder. El intento de arresto de Ovidio Guzmán en octubre de 2019, que es un tema ya bastante recurrente, fue un punto de inflexión para el cartel de Sinaloa y para la forma en que el gobierno mexicano enfrentaba a los grupos criminales. No era la primera vez que se buscaba capturar a un miembro importante de la familia Guzmán, pero lo que sucedió ese día marcó una diferencia clara entre los operativos de años anteriores y lo que ocurrió en la capital de Sinaloa. Cuando las Fuerzas Armadas detuvieron a Ovidio, no sabían que estaban a punto de desatar una tormenta. El caos se desató en cuestión de minutos. El arresto fue visto como un golpe a los chapitos, pero la respuesta fue inmediata. Iván Guzmán, junto con El Pano y otros hombres de confianza, movilizaron a sus sicarios. No era cualquier orden, se trataba de una instrucción clara. Todos debían reunirse en Culiacán para liberar a Ovidio. La orden de Iván no solo fue escuchada, sino obedecida con fervor. Los hombres bajo el mando del Pano, conocidos como los Ninis, salieron a las calles, armados hasta los dientes. Los reportes indicaban que la violencia comenzó en las zonas más cercanas a donde Ovidio había sido arrestado, pero rápidamente se extendió por toda la ciudad. Los bloqueos, las balaceras y los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad no tardaron en paralizar la ciudad entera. El Pano, siempre leal a Iván, tomó el control de la situación. Según múltiples informes, fue él quien lideró a los sicarios ese día, coordinando cada ataque, cada emboscada. Los vehículos blindados, artillería pesada y grupos de hombres armados comenzaron a multiplicarse en las calles de Culiacán. Los civiles quedaron atrapados en medio del fuego cruzado, algunos intentando escapar, mientras otros simplemente buscaban refugio donde podían. La situación se volvió insostenible en cuestión de horas. La presión fue tanta que el gobierno mexicano tomó una decisión que dejó a muchos atónitos. El presidente López Obrador y su gabinete de seguridad decidieron liberar a Ovidio para detener la violencia y evitar más muertes. Esta medida, por un lado, vista como un fracaso por quienes consideraban que el gobierno habían cedido ante el narco. Por otro lado, algunos argumentaban que salvar vidas era la prioridad. No obstante, esta victoria para Iván y sus sicarios también generó divisiones internas en el cartel de Sinaloa. Mientras los chapitos
celebraban la liberación de Ovidio, otros grupos como los rusos mostraban su desacuerdo. Para ellos, la violencia tan abierta y visible atraía demasiado la atención, lo cual solo complicaba sus operaciones. La tensión entre los ninis y los rusos se intensificó, y poco tiempo después, los enfrentamientos entre ambos grupos se volvieron más frecuentes. El tiempo transcurrió, y en enero de 2023 el gobierno mexicano intentó de nuevo capturar a Ovidio. Esta vez, el operativo fue mucho más cuidadoso y meticuloso. Los soldados y policías que participaron en la misión sabían lo que había ocurrido en 2019 y estaban preparados para enfrentar una resistencia feroz. Sin embargo, la situación cambió radicalmente cuando lograron extraer a Ovidio de Sinaloa. Aunque el cartel de Sinaloa volvió a responder con violencia, esta vez no tuvieron la misma suerte. Los sicarios de Iván y el Pano intentaron retomar el control de la situación, pero Ovidio ya estaba bajo la custodia de las autoridades mexicanas en la Ciudad de México, lejos del alcance de sus aliados. La extradición a Estados Unidos era inminente y nada parecía poder detenerla. Lo que siguió fue una serie de eventos que alteraron el equilibrio de poder dentro del cartel. En noviembre de 2023, el Nini, uno de los sicarios más leales y temidos de Iván, fue arrestado. Aunque la operación fue en parte vista como un logro del gobierno mexicano, rumores comenzaron a circular sobre la posible traición de sus propios compañeros. El Minilic, otro personaje clave dentro del cartel de Sinaloa, aseguró que la captura del Nini no fue casualidad. Según su versión, hubo una reunión en la que participaron Iván Guzmán, el Pano, el 200 y el Güerito. En esta reunión discutieron la creciente presión por parte de las autoridades y cómo la presencia del Nini en el cártel había comenzado a atraer demasiada atención. La solución que propusieron fue sencilla, aunque traicionera: entregar al Nini a las autoridades. Según el Minilic, la idea era que el Nini fuera asesinado durante el operativo, eliminando así una fuente de problemas para los chapitos. Sin embargo, el gobierno estadounidense habría intervenido, asegurándose de que el Nini fuera capturado con vida. Para las autoridades de Estados Unidos, Nini representaba una mina de información que podría ser usada para capturar a Iván y a otros miembros de alto rango del cartel. La captura del Nini dejó a muchos preguntándose si la lealtad dentro del cartel de Sinaloa era realmente tan fuerte como se pensaba. Para el Pano, la situación fue especialmente delicada. Se decía que él había sido uno de los principales en apoyar la idea de entregar al Nini, aunque siempre había trabajado cerca de él. A pesar de todos los rumores y traiciones, el Pano sigue siendo un hombre clave dentro del cartel de Sinaloa. Su cercanía a Iván y su habilidad para manejar situaciones críticas lo han mantenido en una posición de poder, aunque las tensiones internas no han desaparecido. La acusación de Estados Unidos contra él sigue vigente y la recompensa por su captura no ha disminuido. A pesar de esto, el Pano parece seguir operando como uno de los principales líderes dentro de la facción de los Chapitos, supervisando a los líderes regionales y manteniendo las operaciones de tráfico de drogas en funcionamiento. Su habilidad para moverse entre las sombras, tomando decisiones difíciles y en ocasiones traicioneras, lo ha mantenido con vida y en la cima del poder. Sin embargo, como muchos en el mundo del narcotráfico, su futuro es incierto. Las fuerzas del orden continúan persiguiéndolo y los enemigos dentro y fuera del cartel no cesan en su intento de derribarlo. La captura del Nini y la creciente presión por parte del gobierno mexicano y estadounidense habían colocado al Pano en una posición delicada. Sus decisiones recientes, como la supuesta traición al Nini, han generado desconfianza entre algunos de sus subordinados. A pesar de esto, Iván Guzmán seguía confiando en él como uno de los hombres de mayor confianza. El destino actual del Pano es completamente incierto, pero sin duda está ligado al destino de los Chapitos. Si Iván y sus hermanos logran mantener el control del cartel, es probable que el Pano continúe siendo una figura clave, si es que sigue vivo. Pero si los Chapitos caen, ya sean por arrestos o traiciones internas, el Pano podría enfrentarse a un destino similar, si no es que ya lo enfrentó, pues todavía
Está por confirmarse si algunos de los criminales asesinados serían efectivamente alias El Pano y alias El Demonio. De confirmarse la identidad de alguno de estos, sería claramente una victoria para Zambadas y Kairos y el posible comienzo de un declive para los Guzmán. Muy bien, hasta aquí el video del día de hoy. Si te gusta nuestro contenido y quieres saber más sobre el siempre convulso y volátil mundo del narco, basta con tan solo un par de clics. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.